¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Va a ser una semana anclada fundamentalmente en la cuestión económica. Hay muchos desafíos en el aspecto económico, en el aspecto cambiario, también en la cuestión de las reservas del Banco Central. Acaba de anunciar la conducción de Miguel Pese más medidas para tratar de frenar las importaciones y por lo tanto la salida de dólares. Esto después de que Cristina Fernández planteara públicamente que hay un festival de importaciones. Lo cierto es que, festival o no, al Banco Central se le van las reservas, no puede acumular reservas a pesar de que las liquidaciones del campo y el ingreso de dólares está en un muy buen nivel. Sin embargo, el Banco Central no puede retenerlos y reforzar las reservas del Banco Central. También, por supuesto, está el contexto inflacionario, con mucha tensión sobre los precios. Vamos a analizar todo este contexto y cómo puede ser el segundo semestre con Marcelo Capello, economista, vicepresidente del IERAL. ¿Qué tal, Marcelo? Buen mediodía, ¿cómo le va? Hola, buen mediodía, ¿cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por atendernos. Primero, lo más reciente, digamos, ¿cómo ve la cuestión del nuevo cepo a las importaciones que ha definido el Banco Central para tratar de contener la salida de dólares? Previsible por lo que recién comentabas, que tiene muy pocos dólares el Banco Central. Nos referimos a dólares de libre disponibilidad, lo que se llama reserva de libre disponibilidad. Si contamos el oro, están arriba de 3.000 millones de dólares. Si restamos el oro, están en números negativos, o sea, no habría reservas de libre disponibilidad si no tenemos en cuenta el oro en las reservas. Eso implica que el Banco Central los tiene que cuidar y ponen cada vez más restricciones. Por supuesto, dado el contexto y dado la política económica desarrollada, va cayendo en este tipo de situaciones. Entonces, esas nuevas medidas apuntan a restringir más las importaciones. Lo que se le pide a los importadores, a los más grandes, que si importan un 5% más que el año pasado, se consiguen el financiamiento, se consiguen los dólares financiados desde afuera. Y para las pymes, si pasan de un 15% más de importaciones respecto al año pasado, también deben conseguirse el financiamiento para no usar esos dólares del Banco Central. Marcelo, ¿hay importaciones injustificadas? ¿Hay gente hay empresas que se están estoqueando más allá de lo que necesitarían por el hecho de que acceden a un dólar barato, ¿no? Bueno, primero hay que aclarar que las importaciones han estado relativamente altas en estos últimos meses, los últimos 2 meses, pero especialmente por importaciones de gas, porque Argentina tiene déficit comercial en energía y el gas está más caro este año por la guerra Rusia-Ucrania. Claro que habría que preguntarse por qué Argentina tiene déficit comercial energético, por el error en la política desarrollada en los últimos años, ya de muchos años, que han llevado a tener déficit en energía. Ahora, si sacamos lo que es gas, el resto no está, el resto de importaciones no están en un valor históricamente alto. Pero sí suele ocurrir lo que recién mencionabas, de que hay empresas que adelantan importaciones o tratan de estoquearse por el hecho de que sospechan de que puede subir el tipo de cambio más rápido. Es lógico. Es lo mismo que si vos escucharas de que va a empezar a faltar algún artículo en el supermercado, lo primero que harían en tu familia es ir a comprarlo antes que se acabe. Pero esos problemas los genera la misma política económica. Esto que ha llevado a la escasez de reservas, que ha llevado al déficit energético, es lo que genera también que en las empresas se traten de adelantar las importaciones para no tener que pagarlas más caras después. ¿Qué impacto puede tener el hecho de cerrar más las importaciones? Porque estamos hablando en muchos casos de importaciones que después se usan para producir, ¿no? ¿Eso puede tener impacto en la marcha de la economía y mayor presión sobre el dólar o no? Sí, eso ya venía ocurriendo y ahora se va a volver más intenso de que haya más restricciones para importar en general, pero especialmente para importar bienes de consumo final. Se supone que cuando se trate de insumos, o sea, bienes que sirven para producir otros bienes o bienes intermedios, va a haber menos restricciones que para los bienes finales. Pero repito, va a haber más restricciones para todo. Pero donde más van a tratar de parar las importaciones son en los bienes de uso final, es decir, aquellos bienes que ya usamos directamente para consumir.
y no para producir otros bienes. Ahí, evidentemente, se va a poner muy duro para conseguir importar en los bienes finales. Y cuando se ponen más restricciones en los insumos, está claro que sí, que puede trabar la producción. Como ya se ha trabado la producción en algunos sectores, eso se puede ahora volver todavía más intenso. Puede afectar la actividad. La actividad que no venía tan mal, en los primeros meses del año las estadísticas oficiales y privadas dan lugar a subas de la actividad general, el PIB, y también en lo que se trata de automotores, construcción, motocicletas. La actividad no venía mal, pero por supuesto, con las restricciones que existen por el lado de las reservas y estas restricciones, y el problema de financiamiento que está teniendo el Estado también, y que se puede volver más complicado en los próximos días, eso le pone un signo de interrogación a si va a seguir esa leve recuperación de la actividad que estábamos viendo. Bueno, el tema del financiamiento es uno de los desafíos de esta semana, ¿no? El 28, mañana, tiene un vencimiento importante. El Estado, en gran parte, lo canjeó, ¿no? Por nueva deuda, pero bueno, tiene alrededor de 250.000 millones de vencimiento, ¿no? Claro, lo que ocurre es que lo que ya canjeó básicamente fue con organismos públicos, con el mismo Banco Central. Ahora el desafío es ver qué ocurre el 28, el 29 de junio, en estos próximos días, con los privados, con los bancos especialmente y otros inversores institucionales, si van a comprar deuda del Estado argentino, bonos del Tesoro, en la misma magnitud que lo venían haciendo o no, o si van a empezar a prestarle menos. Si le empiezan a prestar menos al gobierno, quiere decir que el gobierno muy probablemente va a tener que emitir más para pagar no solo el déficit fiscal que tiene, sino también el capital de la deuda que vence. Hasta ahora el Banco Central emite por el déficit que tiene el gobierno y por parte de los intereses de la deuda que tiene que pagar el gobierno. Si desde los bancos y otras instituciones le prestan menos en estos próximos días al gobierno y en las próximas semanas, el gobierno se va a ver ante la disyuntiva de tener que emitir mucho más de lo que venía haciendo porque va a faltar ese financiamiento privado. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces en la historia ha ocurrido que el sector privado le deja de prestar al sector público cuando lo ve muy riesgoso. La última vez fue en marzo del 2018, en el gobierno de Macri, especialmente los mercados externos dejaron de prestarle al gobierno y sabemos luego lo que pasó. Marcelo, y en este contexto tan difícil en cuanto a las reservas, en cuanto a las importaciones, también el financiamiento del Estado, ¿qué perspectiva ve para el segundo semestre para el dato que más preocupa a la gente en el día a día, que es la inflación? Mira, la inflación, si en lo que resta del año está en el 4% mensual, que sería ya una visión muy optimista, de todas maneras va a terminar en el año en el 70% en diciembre, anual. Si la inflación en el resto de los meses es 5% por mes, va a terminar en diciembre el interanual en 82%. Y si fuera 6% mensual de acá a fin de año, la interanual en diciembre va a ser 94%. Yo hoy por hoy te diría que lo más probable es que esté más cerca de 5, entre 4 y 5, con lo cual la inflación estaría entre 75 y 85% al final del año. Pero si pasan estas cosas que recién decíamos, por ejemplo, de que el gobierno debe emitir mucho más, que el Banco Central debe emitir mucho más para prestarle al Tesoro, si hay menos financiamiento desde el sector privado, y habría que esperar más inflación. Teniendo en cuenta además que se están acelerando las mini devaluaciones diarias, porque eso también es parte del problema, el atraso cambiario que se está generando. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un gusto. Un gusto hablar con ustedes también. Gracias. Marcelo Capello, economista, vicepresidente del IERAL, el Instituto de Investigaciones Económicas de la Fundación Mediterránea. El panorama es complejo en lo económico, acaba de tomar, de eso hablábamos recién con Marcelo Capello, medidas el Banco Central y el Gobierno Nacional para tratar de contener la fuga de dólares que está teniendo en un momento de una enorme liquidación de dólares de parte del campo, una época del año que es muy buena en términos de liquidación de dólares, liquidación de exportaciones, con muy buenos precios por lo que está ocurriendo a nivel internacional. Sin embargo, el Banco Central no hace más que perder dólares.
todas las semanas, en lugar de acumular, termina con saldo negativo, precisamente porque se le están yendo vía importaciones, pago de importaciones, en gran parte, como decía Capello, importaciones energéticas, ¿no? Gas que está mucho más caro que el año pasado, Argentina sigue dependiendo de gas importado, también lo que está teniendo que importar de gasoil. Eso hace un combo que hace que el Banco Central termine erogando miles de millones de dólares por la energía. Además, otro elemento complejo de esta semana es que mañana le vencen al gobierno nacional bonos, deuda en pesos ajustada por inflación por unos 250.000 millones de pesos. Hace poco, la semana pasada, logró canjear más de 350.000 millones que, nos decía Capello, estaban en manos más que nada de tenedores públicos, es decir, de organismos como por ejemplo el Banco Central, que no tuvo dificultades el gobierno para canjear esa deuda. Hay que ver ahora si el sector privado le sigue prestando al gobierno en los mismos términos que lo venía haciendo, o tomando lo que ocurrió con los bonos en pesos en las semanas anteriores, le exige a Guzmán mayor tasa, por lo menos una tasa positiva, es decir, una tasa que esté por encima del índice inflacionario para seguir prestándole a un Estado que hoy es considerado riesgoso, porque hay temor y rumores de que en algún momento el Estado argentino deberá reconfigurar su deuda en pesos porque se ha hecho tan abultada que se le hace imposible cumplir con esa deuda y a la vez cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional.